12 de febrero de 2016. Recuerden esta fecha, porque precisamente ella se convertirá en el punto de partida de una de las historias criminalísticas más confusas de Australia Meridional en los últimos años. Ese día, en un tranquilo suburbio de Adelaida, en la calle Greenwood, sucedió lo que los residentes locales llamarían más tarde la desaparición imposible. Todo ocurrió a plena luz del día y ante los ojos de decenas de vecinos. Pero ninguno de ellos notó nada inusual. La casa número 24 no se distinguía en nada de las demás de la calle. Una típica casa de 2 pisos, un cuidado césped frente a la entrada, un garaje para 2 coches. Según los vecinos, era un barrio tranquilo donde todos se conocían. Fue precisamente aquí, exactamente a las 15:17, donde entró Jessica Harper, de 8 años, residente de la casa número 24 que regresaba de la escuela Mount Banks después de clases. Cuando los padres de Jessica, Sarah y Michael Harper, entraron en la casa 3 horas y media después, a las 18:46, descubrieron que Jessica no estaba allí. A primera vista, parecía que la niña simplemente había salido un momento a casa de los vecinos o a pasear. Pero pronto quedó claro que el asunto era mucho más complicado. Jessica desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en el aire. Durante los siguientes 9 años, la policía de Adelaida recopiló cientos de testimonios y declaraciones, pero ninguno de ellos logró desvelar el misterio de aquel día. Los investigadores reconstruyeron meticulosamente la cronología de los hechos. A las 15:17, la cámara de seguridad de la casa vecina, instalada para vigilar el camino de entrada, registró el momento en que Jessica regresó de la escuela. En la grabación se ve claramente cómo la niña entra, abriendo ligeramente la puerta principal blanca y desapareciendo tras ella. A partir de ese momento, la videovigilancia se vuelve inútil. Nadie más salió ni entró en la casa hasta la llegada de los padres. A las 18:46, los padres regresaron a casa del trabajo, abrieron la puerta principal y sintieron de inmediato que algo andaba mal. No se veía a Jessica por ninguna parte. Más tarde, al describir esos minutos a la policía, admitieron que al principio no sintieron ansiedad. No era raro que su hija se quedara un rato en casa de los vecinos. Sin embargo, tras unos minutos de búsqueda dentro de la casa y de comprobación de los patios vecinos, quedó claro que la situación era grave. Los padres llamaron a la policía a las 19:02. Los detectives que llegaron al lugar evaluaron rápidamente la situación. Externamente, la casa era completamente normal. Todas las puertas y ventanas permanecían cerradas y aseguradas con llave desde el interior. No había signos de lucha ni de intento de allanamiento. La casa estaba en orden. En la cocina estaba la mochila escolar de Jessica, al lado, un vaso de leche medio vacío. Parecía que simplemente había interrumpido su habitual actividad de después de clase, dejando sus cosas sobre la mesa. La investigación se aferró a la grabación de vídeo de los vecinos. La policía revisó todas las grabaciones del periodo comprendido entre las 15:00 y las 19:00 varias veces. No se registró ninguna salida de la casa. Incluso la puerta trasera, que daba al patio, permaneció intacta. El patio era visible desde otras 2 cámaras de vecinos. Resultó imposible aislar el momento de la desaparición. Jessica entró, pero no volvió a salir por ninguna puerta o ventana. Fue entonces cuando la policía comenzó a elaborar las primeras hipótesis y a buscar posibles testigos. Los investigadores no podían ignorar las rarezas. 2 personas atrajeron especialmente la atención de la policía en las primeras 24 horas tras la desaparición de Jessica. El primero fue el vecino de enfrente, Glenn Carter, un hombre solitario que ese día estaba reparando el tejado de su propio garaje. Los vecinos lo señalaron de inmediato. El hombre no gozaba de especial respeto en la zona. Vivía como un ermitaño, casi no hablaba con nadie.
confirmó a los investigadores que había visto a Jessica cuando regresaba a casa, pero supuestamente no notó nada sospechoso. Durante el registro de su casa tampoco se encontró nada sospechoso, pero los vecinos seguían considerándolo un hombre extraño. El segundo sospechoso apareció casi de inmediato. Era el profesor de educación física de la escuela Mount Banks, Andrew Turner, la última persona que vio a Jessica en el patio de la escuela. El profesor confirmó que acompañó a los alumnos hasta la puerta de la escuela y que la última en salir del recinto fue precisamente Jessica. Lo investigaron de inmediato. Andrew no tenía antecedentes penales ni se le había observado en comportamientos sospechosos anteriormente. Sin embargo, la policía notó que se contradecía varias veces en sus declaraciones al describir los hechos de ese día. Aún así, tampoco se encontraron pruebas sólidas de su implicación en lo sucedido. Ya en las primeras 24 horas de la investigación apareció una pista falsa que añadió aún más confusión al caso. El vecino de la casa número 26, el jubilado Stephen Walsh, declaró a la policía que sobre las 16:00 horas escuchó un grito corto que, según él, provenía precisamente de la casa de los Harper. Los investigadores comprobaron inmediatamente esta versión, pero ningún otro testigo confirmó las palabras del hombre. Walsh era conocido por ser un gran aficionado a las series de crímenes y no era la primera vez que proporcionaba información poco fiable a la policía. No obstante, su testimonio fue incluido en el acta. Al atardecer del día siguiente, la policía decidió utilizar perros de servicio, capaces de detectar incluso el rastro más débil. Un pastor alemán, que ya había participado en varias búsquedas de personas desaparecidas, detectó primero con seguridad el olor de Jessica junto a la puerta principal. El rastro llevó al perro al interior de la casa, directamente a un pequeño trastero junto a la escalera. Allí, el animal se detuvo inesperadamente, como si chocara contra una pared invisible. El perro estaba claramente nervioso y se negaba a avanzar. La policía abrió inmediatamente el trastero, pero no había nadie dentro. En el trastero solo había objetos viejos, cajas y varias latas de pintura. Tras este incidente, la investigación se sumió definitivamente en la incertidumbre y las contradicciones. Parecía que el misterio de la desaparición de Jessica Harper no tenía explicación racional, y durante los siguientes 9 años, esta investigación se volvería, paso a paso, cada vez más extraña y confusa. En este caso, como resultó, no hubo coincidencias casuales, pero los detectives entonces aún no entendían por qué el vecino de enfrente, aquel Glenn Carter tan reservado, se había convertido tan bruscamente en el centro de atención. Pronto, la policía se encontró con nuevas rarezas que arrojaron una sombra de duda sobre la explicación que parecía sencilla. Los detectives volvieron a la casa de Carter después del incidente con el perro, que se había parado obstinadamente frente al trastero vacío en la casa de los Harper. A primera vista, la casa vecina parecía corriente. Muebles normales, periódicos viejos sobre la mesa, tazas con té frío. Pero una habitación llamó inmediatamente la atención de los investigadores. El dormitorio tenía un aspecto muy diferente al que cabría esperar de un hombre soltero de mediana edad. La mayor parte del espacio libre estaba ocupada por un enorme congelador industrial. Los detectives comprobaron de inmediato el historial de compra y descubrieron que Carter había adquirido este aparato unos 5 meses antes de la desaparición de Jessica, en septiembre de 2015. Este hecho no encajaba en la lógica habitual. El hombre no tenía ningún negocio relacionado con la alimentación. No cazaba ni pescaba y nunca pedía grandes cantidades de productos. Entonces, ¿para qué podía necesitar semejante aparato? Este congelador hizo que los detectives miraran al vecino de otra manera. No como un testigo casual, sino como alguien que posiblemente ocultaba algo. La investigación comenzó, paso a paso, a reconstruir la imagen del día en que Jessica desapareció. Carter insistía en que había estado ocupado reparando el tejado de su propio garaje y guardando regularmente las herramientas en el cobertizo. Según él,
estuvo a la vista prácticamente todo el día y cualquiera podía confirmarlo. De hecho, la cámara de vigilancia registró que el vecino aparecía a menudo en el encuadre, moviéndose entre el garaje y el cobertizo, pero la cámara no lo captaba todo. Simplemente no había confirmaciones directas de sus palabras sobre su presencia continua a la vista. Los peritos forenses decidieron recurrir a otras fuentes de información. Entre los objetos incautados para su examen se encontraba una pulsera inteligente perteneciente al sospechoso. El análisis reveló un hecho inesperado. El dispositivo registró una ausencia de pulso en el periodo comprendido entre las 15:20 y las 16:05. Precisamente durante esos 45 minutos, cuando, como se supo más tarde, ocurrieron los eventos clave, la pulsera permaneció inmóvil en un estante, lo cual fue confirmado por los propios técnicos. Carter lo explicó por simple comodidad. Supuestamente se quitó la pulsera mientras trabajaba para que no le molestara. Sus excusas sonaban plausibles, pero resultó imposible verificar su veracidad. La policía comprendió. Esta coartada era demasiado endeble como para creerla sin más. Los detectives volvieron a revisar todas las cámaras disponibles en la zona, intentando confirmar o refutar las declaraciones de Carter. Sin embargo, la imagen obtenida era incompleta. Por un lado, él realmente aparecía en el encuadre, pero por otro sus movimientos eran fragmentarios e inconsistentes. Los intervalos entre las apariciones del hombre permitían perfectamente hacer algo sin ser visto por ojos ajenos. Los 45 minutos clave permanecían vacíos, sin poder ser verificados. Durante ese tiempo, el vecino bien podría haber estado en cualquier lugar. La siguiente pista pareció dar a la investigación la oportunidad de acercarse a la resolución. Durante el registro del dormitorio, los forenses examinaron minuciosamente el congelador y encontraron un cabello en su superficie exterior. Las pruebas se enviaron inmediatamente a analizar, creyendo que podría ser la prueba decisiva contra Carter. Sin embargo, el análisis de laboratorio demostró que el cabello encontrado no coincidía con el ADN de Jessica. Además, los expertos determinaron que la muestra pertenecía a una persona completamente diferente, cuya identidad era desconocida para la policía y no figuraba en ningún caso en Australia. Este descubrimiento llevó a los investigadores, una vez más, a un callejón sin salida. Lo que parecía una pista importante se convirtió de nuevo en un hilo suelto que no llevaba la investigación a ninguna parte. Apenas 2 días después de que la policía comenzara a mostrar un mayor interés en él, Glenn Carter, inesperadamente para todos, puso su casa en venta. El trato se cerró en pocas horas. El hombre recogió apresuradamente sus cosas y se mudó a Nueva Gales del Sur, a cientos de kilómetros de Adelaida. Cuando los detectives se enteraron, intentaron rastrearlo a través de las cámaras de tráfico y rápidamente descubrieron otra rareza. El coche registrado por los radares era completamente diferente. Carter no salió de la ciudad en su propio coche, sino en un vehículo desconocido para la policía, registrado a nombre de otro propietario. Esta huida no solo parecía sospechosa, era extraña y alarmante, como si el hombre intentara escapar de la mirada de alguien y ocultar detalles importantes. Sin embargo, la extraña huida de Carter no acercó a la policía a la resolución del misterio de la desaparición de Jessica. Es más, hizo que los investigadores desviaran su atención hacia lo que hasta entonces habían evitado: los propios padres de Jessica, su círculo más cercano y la casa, que ahora parecía mucho menos segura que antes. A partir de ese momento, la investigación tomó otro rumbo. La policía comenzó a mirar hacia la propia familia Harper. La casa, hasta entonces percibida por los detectives exclusivamente como el lugar del suceso, se convirtió en objeto de profundo interés. No todo resultó ser tan transparente y comprensible como parecía a primera vista. Durante la verificación de la situación financiera de la familia Harper,
surgió información que inmediatamente hizo que los detectives dejaran de lado otras versiones y examinaran más de cerca la figura del padre de Jessica, Michael. Resultó que solo 3 semanas antes de aquel fatídico día, el hombre había aumentado en secreto la suma del seguro a nombre de Jessica hasta las cifras sin precedentes para una familia común de $500,000 australianos. Tal paso no era típico ni del presupuesto familiar de los Harper ni de su comportamiento habitual. Al mismo tiempo, los detectives notaron de inmediato que este ajuste no había sido declarado de ninguna manera a la madre, Sarah Harper. Las solicitudes oficiales mostraron que Sarah ni siquiera sospechaba de tal decisión de su esposo, enterándose de todo solo después de que los investigadores comenzaron a hacer preguntas. El hecho de que Michael ocultara deliberadamente el cambio en la póliza de seguro a su esposa se convirtió en la primera señal de alarma. Esto hizo que la policía se preguntara si el beneficio económico podría haber sido un factor en esta historia. Los investigadores comenzaron inmediatamente a investigar a Michael y su entorno, examinando cuidadosamente las cuentas bancarias, los historiales de crédito y las posibles deudas de la familia. Pronto, los detectives se toparon con otro hecho que aumentó las sospechas. La noche antes de la desaparición de Jessica, alrededor de las 23:40, los vecinos escucharon claramente un fuerte conflicto proveniente de la casa de los Harper. Las voces pertenecían a un hombre y una mujer. Presumiblemente eran Michael y Sarah. Los testigos describieron el altercado como muy emocional, aunque no pudieron distinguir las palabras. Sin embargo, cuando la policía interrogó oficialmente a la pareja, negaron categóricamente el hecho del conflicto. Según su versión, la noche transcurrió tranquilamente y ambos se fueron a dormir sobre las 10 de la noche sin ningún incidente. Las discrepancias en los testimonios de la pareja y los vecinos volvieron a poner en duda la sinceridad de los padres. Los detectives tuvieron que admitir que la vida familiar de los Harper era mucho más complicada de lo que parecía al principio. La noche del 11 de febrero, víspera de la desaparición de Jessica, los vecinos registraron claramente una pelea dentro de la casa. Al día siguiente, Michael y Sarah negaron cualquier situación conflictiva. Esta marcada discrepancia en los testimonios hizo que los detectives se plantearan la existencia de motivos ocultos. La verificación en el lugar de trabajo y entre los amigos de la familia tampoco arrojó claridad. Familiares y conocidos cercanos describían a la familia como bastante feliz, sin signos evidentes de problemas graves o conflictos. Sin embargo, la investigación ya contaba con el hecho de la maniobra financiera oculta con el seguro, lo que permitía suponer lo contrario. Los detectives decidieron centrarse de nuevo en Michael, estudiando cuidadosamente cada detalle sobre él y sus posibles motivos. En esta situación, uno de los investigadores principales, el inspector Adams, propuso una nueva versión de lo sucedido, considerándola la más probable. Supuso que el posible motivo de los hechos podría estar relacionado precisamente con el dinero y un accidente. El inspector comenzó a investigar posibles escenarios en los que Jessica podría haberse lesionado accidentalmente en casa en ausencia de sus padres. Según la hipótesis de Adams, el padre podría haber intentado ocultar las circunstancias del incidente, esperando posteriormente recibir el pago del seguro. Esta versión era conveniente y comprensible, especialmente en el contexto del extraño comportamiento de Michael con la póliza y su negación de la pelea nocturna. Sin embargo, la inspección de la casa no confirmó esta versión. Los peritos forenses no encontraron absolutamente ningún rastro físico que confirmara la posibilidad de un accidente dentro de la casa. Todas las habitaciones fueron minuciosamente inspeccionadas, los suelos y las paredes examinados en busca de cualquier indicio que pudiera apuntar a un accidente. No se encontró nada parecido, y la versión del inspector Adams fue perdiendo gradualmente credibilidad, aunque la investigación no la descartó por completo. Parecía que la situación había llegado a otro callejón sin salida. Sin embargo, justo en ese momento, cuando la atención de la policía estaba completamente centrada en la familia,
el caso dio un giro inesperado y completamente nuevo. La compañía de seguros, a la que la policía había enviado solicitudes para aclarar las circunstancias de la firma del contrato, reveló de repente un hecho inesperado. El aumento de la suma asegurada a nombre de Jessica no se había iniciado desde el Isontoxic, ordenador de casa de los Harper, sino desde una dirección IP registrada en la escuela Mount Banks, donde estudiaba Jessica. La noticia causó una verdadera sensación en la investigación. Alguien del personal de la escuela, un profesor, un administrador u otro empleado, estaba relacionado con el ajuste de la póliza de seguro. Michael Harper declaró firmemente a los investigadores que nunca había utilizado los ordenadores de la escuela y no podría haber iniciado ese cambio desde allí. Sarah confirmó sus palabras, señalando que nunca había oído hablar de tales manipulaciones. Ahora, la investigación tuvo que cambiar radicalmente su foco de atención. La familia, que acababa de estar en el centro de las sospechas, pasó gradualmente a un segundo plano. En el punto de mira de la policía apareció un empleado de la escuela, una persona que podría haber tenido acceso discreto a ordenadores y documentos, una persona que hasta entonces había evitado la atención. A partir de este momento, la investigación entró en una nueva fase, aún más compleja. Parecía que el caso de Jessica Harper se había estancado definitivamente en contradicciones y confusión, convirtiéndose en otro caso sin resolver en los archivos de la policía australiana. Pero en 2022 ocurrió un suceso que cambió por completo el rumbo de la investigación. Un hallazgo inesperado en un lugar donde nadie lo buscaba obligó de nuevo a los detectives a revisar las antiguas conclusiones y a mirar los materiales con ojos nuevos. A principios de marzo de 2022, 6 años después de aquel fatídico día en el suburbio de Adelaida, el voluntario de búsqueda Jason Miller encontró 2 botones del uniforme escolar de Jessica en un pequeño barranco cerca de la carretera Tarndie. Esta zona se encontraba a casi 40 kilómetros de la casa de la familia Harper, y anteriormente la policía nunca la había considerado seriamente como un lugar potencial para hallazgos importantes. Los peritos forenses se desplazaron inmediatamente al lugar y confirmaron la autenticidad de los botones. Su marca única coincidía completamente con el uniforme que Jessica llevaba en la escuela Mount Banks. Además, los botones presentaban daños característicos. No estaban arrancados, sino rotos, lo que indicaba una posible acción física. Sin embargo, el hecho más sorprendente para los especialistas fue el estado de la tela alrededor de los botones. El análisis pericial demostró que la tela no presentaba absolutamente ningún signo de haber estado expuesta al aire libre durante mucho tiempo, ni daños por la lluvia y el sol, ni rastros de moho o descomposición de las fibras. Este descubrimiento sorprendió incluso a los criminalistas más experimentados. Objetos que habían pasado 6 años a la intemperie no podían permanecer en tal estado. Los especialistas examinaron cuidadosamente el lugar del hallazgo de las pruebas. El barranco se encontraba en un tramo remoto de la carretera Tarndie, rodeado de densos matorrales y raramente visitado incluso por los residentes locales. El voluntario que encontró los botones contó a los investigadores que los vio por casualidad, cuando se detuvo cerca de la carretera para un breve descanso durante la búsqueda de otra persona desaparecida. Tras una inspección más detallada, el equipo de investigación descubrió que no se encontraron otros objetos personales ni huellas de calzado alrededor de los botones, lo que inmediatamente planteó dudas sobre su origen y la autenticidad de la escena. Las pruebas parecían haber sido dejadas allí a propósito, deliberadamente. La policía amplió inmediatamente el perímetro de búsqueda, con la intención de verificar todas las posibles pistas en el área adyacente. En el contexto de estos hallazgos, surgió un serio conflicto de opiniones entre los peritos forenses. Una parte de los especialistas afirmaba con seguridad que los botones habían sido colocados deliberadamente en el barranco con el objetivo de desviar la investigación del camino correcto. Su principal argumento era el estado sorprendentemente intacto de la tela,
claramente contradictorio con las condiciones del lugar. Insistían en que un fragmento de ropa tan limpio e intacto no podría haber permanecido allí durante años sin ser detectado. Sin embargo, otro grupo de expertos propuso un punto de vista opuesto. Consideraban que los botones podrían haber sido parte de la escena original del crimen. Según esta versión, los objetos podrían haber estado previamente en un lugar cerrado o en un vehículo, y luego haber sido arrojados o perdidos en ese lugar. Esto explicaría la conservación de la tela, ya que la caída al barranco podría haber ocurrido mucho más tarde de lo que se suponía inicialmente. La policía comprendía que toda la investigación posterior dependía de la correcta interpretación de este hecho. Por lo tanto, se decidió llevar a cabo trabajos de búsqueda a gran escala en la zona del barranco. Durante varias semanas, la policía realizó excavaciones minuciosas e inspecciones de toda la zona circundante. Unidades especiales con equipo para buscar enterramientos ocultos llegaron al lugar y examinaron cuidadosamente cada centímetro del terreno. Pero el resultado de esta intensa operación fue la ausencia total de nuevos hallazgos. No se encontró ninguna prenda de vestir, objeto personal u otra prueba que pudiera confirmar la conexión del lugar con Jessica. Se hizo evidente que el barranco resultó ser otra pista falsa, a pesar del prometedor hallazgo de los botones. Los investigadores volvieron a quedarse sin nada, excepto extrañas e incomprensibles contradicciones. La investigación se estancó de nuevo, amenazando con convertirse una vez más en un caso archivado sin resolver. Sin embargo, exactamente una semana después de las infructuosas búsquedas en el barranco, los detectives recibieron información de la pequeña ciudad de Murray Bridge, situada a unos 80 kilómetros del lugar donde se encontraron los botones. Allí, la policía local detuvo accidentalmente a un hombre por posesión ilegal de armas. Durante el registro de su casa particular, las fuerzas del orden descubrieron fragmentos de huesos humanos en el patio trasero, bajo una losa de hormigón. El hallazgo se convirtió inmediatamente en objeto de intensa atención por parte de todas las unidades policiales de Australia Meridional. La policía de Murray Bridge conocía el sonado caso de Adelaida e inmediatamente transmitió la información a sus colegas. El sospechoso detenido no había figurado previamente en el caso de Jessica Harper y era completamente desconocido para los investigadores que trabajaban en su desaparición. Sin embargo, el lugar, la naturaleza del hallazgo y las circunstancias hicieron que el equipo de investigación de Adelaida se dirigiera inmediatamente a Murray Bridge. Con el hallazgo de restos humanos en Murray Bridge, la policía volvió al caso de Jessica Harper. El expediente, que había estado prácticamente inactivo durante varios años, volvió a la mesa del inspector jefe. Parecía que en esta intrincada historia había surgido una pista real, capaz de acercar finalmente a la policía a la resolución de los sucesos de febrero de 2016. El análisis de ADN, completado el 26 de mayo de 2025, confirmó definitivamente lo que la policía y los familiares de Jessica Harper tanto temían. Los restos, descubiertos bajo la losa de hormigón en el patio de la casa de Murray Bridge, pertenecían sin duda alguna a Jessica. El largo periodo de incertidumbre terminó, pero en lugar de alivio surgieron nuevas preguntas, aún más difíciles y desagradables. Todo este tiempo, la clave para resolver el misterio había estado mucho más cerca de lo que nadie quería creer. La casa en Murray Bridge, donde se produjo el terrible hallazgo, resultó ser propiedad de una persona bien conocida por la investigación. La comprobación de los documentos demostró que el propietario no era otro que el vecino de los Harper del suburbio de Adelaida, el mismísimo Glenn Carter. El hombre a quien la policía había buscado infructuosamente tras su repentina partida casi 10 años atrás, había logrado cambiar de nombre y prácticamente desaparecer en su nuevo lugar de residencia. Ahora todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La investigación llevó a cabo otra minuciosa comprobación, examinando los bienes y propiedades del sospechoso.
El descubrimiento más significativo fue el hallazgo en el congelador industrial que Carter se llevó de su casa el 14 de febrero de 2016, apenas 2 días después de la desaparición de Jessica. Los forenses encontraron rastros microscópicos de sangre en la superficie interior de la cámara del congelador. El análisis no dejó lugar a dudas. Coincidían completamente con el perfil de Jessica Harper. No menos convincente fue la información obtenida de los operadores de telefonía móvil. Un análisis detallado mostró que el 12 de febrero de 2016, el teléfono del sospechoso estuvo apagado durante exactamente 51 minutos. Este periodo coincidía perfectamente con el intervalo entre el momento en que Jessica entró en la casa y el momento en que su madre llamó a la policía. Todo encajaba en una sólida cadena de pruebas que era imposible refutar. A pesar de la evidencia de las pruebas reunidas, la policía se enfrentó a un problema inesperado. El motivo seguía sin determinarse. Carter guardó silencio en todos los interrogatorios, sin mostrar ninguna emoción y sin dar a la investigación la oportunidad de comprender sus intenciones. Durante el examen psiquiátrico, se descubrió que el hombre padecía un trastorno de personalidad antisocial. Los psiquiatras forenses destacaron especialmente su patológica necesidad de controlar las situaciones y a las personas de su entorno. Este comportamiento suele ir acompañado de la colección de las llamadas situaciones controladas, en las que la persona manipula todos los aspectos de lo que sucede, sintiendo así su superioridad. Pero nunca se dio una respuesta directa a la pregunta ¿por qué? Carter resultó ser mucho más calculador y previsor de lo que suponían los investigadores. Tras su detención, salieron a la luz detalles de manipulaciones cuidadosamente planeadas que le permitieron engañar a la policía durante años. Se descubrió que poco antes de vender su casa en Adelaida, Carter había realizado una reforma importante de las paredes interiores, ocultando y escondiendo por completo el trastero que tanto había interesado al perro de servicio en los primeros días de la búsqueda. Además, había rellenado los cimientos con hormigón, destruyendo cualquier rastro físico e imposibilitando la realización de nuevos análisis periciales en su antigua residencia. Otro truco, descubierto tras su detención, fue la compra de antiguas radios de policía. Durante varios años, Carter escuchó metódicamente las comunicaciones de los equipos de búsqueda, siguiendo cada paso de la investigación y controlando su progreso desde fuera. Esto le permitió estar siempre un paso por delante y borrar hábilmente sus huellas. También se confirmaron las sospechas de que los botones del uniforme escolar de Jessica fueron colocados deliberadamente por Carter en el barranco cerca de la carretera Tarndy. Esto se hizo para dirigir la investigación por un camino falso y desviar a la policía de su rastro real. El 4 de octubre de 2025, en el Tribunal Supremo de Australia Meridional, se dictó sentencia. La sesión del tribunal fue la tensa conclusión de una investigación de varios años que había captado la atención pública de todo el país. El juez leyó los autos del caso, enumeró las pruebas y en un momento dado invitó al acusado a decir sus últimas palabras antes de dictar sentencia. Carter se levantó lentamente de su asiento, se volvió hacia el tribunal y guardó silencio. En completo silencio, permaneció de pie durante exactamente 6 minutos, sin pronunciar una sola palabra. El juez pidió explicaciones varias veces, pero Carter permaneció inmóvil, mirando al frente. Este silencio causó una impresión mayor que cualquier palabra posible. Tras la conclusión del juicio, el juez dictó la decisión final. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El expediente del caso fue cerrado, el proceso judicial oficialmente concluido, y el propio acusado fue enviado inmediatamente a un centro penitenciario de máxima seguridad. A pesar de la prueba completa y convincente de su culpabilidad, un espacio en el expediente quedó vacío, la casilla del motivo del crimen. Ni los numerosos exámenes psicológicos, ni las revelaciones personales del acusado pudieron arrojar luz sobre por qué ocurrió esta tragedia. Así,
El caso de Jessica Harper, incluso después de concluido con una sentencia oficial, siguió siendo no del todo comprensible para todos los participantes y observadores de la investigación. Esta historia pasará para siempre a las crónicas criminales de Australia, convirtiéndose en un vívido y aterrador recordatorio de que incluso en el entorno más ordinario puede esconderse un misterio insondable. El 2 de octubre de 2010, la joven Madison Spears salió para encontrarse con amigos y comer helado juntos. Desafortunadamente, nunca regresó a casa. Su preocupada madre la reportó inmediatamente como desaparecida a la policía. La acción inmediata de la policía sacó a la luz detalles estremecedores de este misterioso caso. Madison Elizabeth Sparrow nació en Norfolk, Virginia, en los Estados Unidos de América. Sus padres eran Heather Sparrow Murphy y Richard Prestige. Madison creció con dos hermanas, Molly y Gwendolyn, quien nació en Durango, Colorado, y era hija de Richard de una relación anterior. En la ciudad de Newark, en el condado de Newcastle, Delaware, donde la familia se estableció, ocurrió una historia notable. El 5 de octubre del año 2010, Madison encontró en este tranquilo lugar a una amiga cercana, Molly. Desde entonces, las dos han sido inseparables. Como la mayor de 8 primos y primas, Madison siempre tuvo un cariño especial por los parientes más jóvenes. Su cálida relación con ellos estaba caracterizada por juegos y diversión. Le encantaba organizar espectáculos de magia para ellos, haciendo cada día inolvidable y divertido. La risa de Madison contagiaba a todos a su alrededor con su alegría y amor por la vida. A menudo alegraba a quienes la rodeaban con su energía, pero a veces también se volvía pensativa y se replegaba sobre sí misma. Su padre decía que desde una edad temprana era inusualmente inteligente y prefería observar y reflexionar sobre las situaciones antes de actuar. Madison también era muy cariñosa, y su cálido abrazo podía alegrar a cualquiera que estuviera cerca de ella. Sus amigos y su familia siempre vieron en ella a alguien leal y dispuesto a ayudar y apoyar a quienes apreciaba. Desde joven era curiosa y le gustaba aprender cosas nuevas, lo que la llevó a unirse al movimiento mundial de Scouts, donde los jóvenes pueden adquirir una variedad de experiencias y conocimientos. A principios del otoño del año 2012, todos los grupos de Scouts en su área estaban completamente establecidos. La madre de Madison asumió el papel de líder principal. Madison se unió al grupo junior de las Brownies dirigido a personas jóvenes. Durante sus varios años de membresía en los Scouts, Madison se convirtió en una de las vendedoras de galletas más trabajadoras y recibió numerosas insignias de mérito por excelente trabajo y cumplimiento del deber. Después de casi 10 años en los Scouts, Madison había encontrado verdaderos amigos allí. Tomó la iniciativa y se convirtió en ayudante en el grupo de su hermana menor Molly. Esta decisión fue guiada por su deseo de trabajar con la generación más joven y contribuir a la comunidad. Madison siempre se distinguió por su amabilidad y carácter solícito. Sus acciones fueron inspiradas por su juramento de servir a Dios y al país, ayudar a las personas en todas las situaciones de la vida y vivir según las reglas del escultismo. Como la mayoría de los jóvenes, a Madison le gustaba divertirse. Su ingenio y preferencia por las bromas la convirtieron en una verdadera figura cómica entre sus compañeros. La energía y creatividad de Madison se manifestaban en la organización de todo tipo de eventos para sus amigos, desde noches de cine hasta fiestas de belleza, donde se hacían manicuras y pedicuras. Después de noches de fiesta, Madison a menudo no se levantaba hasta las 2 de la madrugada. En los últimos años de la escuela primaria, el encuentro con Annikus Dalshinsky abrió un nuevo capítulo en esta historia. Esta joven, nacida en Newark, rápidamente se convirtió no solo en una compañera de clase, sino en una amiga cercana. Estudiar juntas para los exámenes fortaleció esta amistad. Desafortunadamente, no se sabe mucho sobre la vida de Annika. Sin embargo, se sabe que sus padres, Robert Dalshinsky y Robin Kearns, vivían en Aronimac Drive, en Newark, en el año 2004. Después de que Aniko y Madison terminaron la escuela secundaria junior, pasaron a la escuela secundaria,
donde sus vidas se enriquecieron con nuevos conocidos. Uno de estos nuevos amigos fue Noah Sharp, nacido en Newark. Lo especial de su biografía es que tenía 2 hermanos, David y Brianna, mientras que los otros detalles de su vida familiar y origen apenas se conocen. Noah destacaba entre sus compañeros de clase y pronto se convirtió en una parte importante de su vida escolar. Los 3 a menudo hacían bonitas excursiones para tomar helado y disfrutaban de largos paseos por los extensos parques en las afueras de su ciudad. Durante una de estas excursiones, Noah y Madison se conocieron y se enamoraron, y poco después comenzó su primer romance lleno de emoción juvenil y nerviosismo. El comienzo de su relación estuvo lleno de sentimientos y afecto mutuo. Sin embargo, después de poco más de un año, Madison decidió repentinamente que era hora de separarse. Fue una decisión pacífica, ya que ambos acordaron mantener su amistad, pero para Noah fue un duro golpe, porque todavía sentía fuertes sentimientos por ella. Con el tiempo, Anika ocupó un lugar especial en la vida de Noah y se convirtió en su amiga cercana. Se comunicaban diariamente, intercambiaban mensajes y se encontraban cada vez con más frecuencia. Aunque Noah todavía estaba pasando por su propio drama personal, finalmente, Noah abrió su corazón a una nueva relación y comenzó a salir con otra Anika. A diferencia de sus sentimientos por Anika, Noah no dejó de comunicarse con Madison. Incluso la sorprendió con una visita y un regalo en su cumpleaños, celebrado el 12 de septiembre del año 2020. En este día especial, Heather, la madre de Madison, notó signos de tristeza en Noah, aparentemente relacionados con su separación. Sin embargo, cuando Anika se enteró de la visita de Noah a Madison, fue abrumada por los celos. La idea de que Noah todavía mantenía una relación cordial con su ex la lastimó y despertó fuertes sentimientos negativos en ella. Noah es atrapado por el odio y los celos, que finalmente lo llevan a querer hacer daño a Madison. Estos sentimientos lo llevan a planear algo terrible. Noah y Anika olvidaron su sentido de la proporción y humanidad y se prepararon para acciones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Los 2 se reunieron en persona y se comunicaron a través de FaceTime para elaborar un plan que dañaría a Madison. Discutieron cómo se podrían utilizar diferentes medios y cómo eliminar las evidencias después del acto. Sus mensajes llenos de intenciones hostiles mostraron que estaban dispuestos a todo para hacer sufrir a Madison. Este fue el resultado del profundo rencor y la ira de Noah, que no podía aceptar que Madison no compartiera sus experiencias después de la separación. Mientras discutían varios métodos, Anika y Noah llegaron a la conclusión de que el uso de armas de fuego no era aceptable debido al ruido asociado, así que se les ocurrió la idea de utilizar medios más silenciosos pero efectivos. Después de una cuidadosa consideración, decidieron usar un objeto contundente. Estas decisiones se detallaron en documentos oficiales que muestran cómo rápidamente se abandonó la idea de usar armas de fuego y se pasó a otros métodos. Todo el proceso de deliberación y selección de medios estuvo marcado por cálculos y discusiones cuidadosas, lo que demuestra su compromiso con un plan detallado. Como parte de este plan, también realizaron cálculos para determinar cuántos ladrillos se necesitarían para asegurar que no flotaran rastros a la superficie del agua, en caso de que decidieran actuar de esta manera. Sin embargo, Noah no estaba del todo seguro sobre el método elegido, pero a pesar de sus dudas, tomaron una decisión unánime. En este momento, Madison, conocida por su pasión por Halloween y el helado, esperaba con ansias la llegada de octubre para celebrar su festividad favorita. Anika la llamó el viernes y le ofreció pasar el día juntas comiendo helado. Esta fue la excusa perfecta para Madison para salir de casa, ya que no había visto a su amiga durante mucho tiempo y quería comprar un regalo para Molly, que cumpliría años en 3 días. Eligió un atuendo que combinaba con su estado de ánimo alegre: medias negras y pantalones cortos de mezclilla, zapatos grises y una sudadera azul con la inscripción New Jersey. Tampoco olvidó los accesorios, pendientes blancos en forma de fantasmas que destacaban su amor por Halloween. Al mismo tiempo surgió una idea entre su círculo de amigos. Consideraron diferentes formas de pasar el día. Una de ellas era que Noah, que sabía cómo cavar hoyos y dónde conseguir palas,
debía esconder algo importante e interesante para ellos. Después de una larga discusión, acordaron que el plan que habían elaborado era perfecto. Madison, sin sospechar nada de las intenciones de sus amigos, estaba emocionada de conocer a Nico y celebrar Halloween, que para ella no era solo una festividad, sino una verdadera magia llena de alegría y diversión. Esa tarde, después del almuerzo a las 14:44, Heather y Madison se despidieron. Madison dijo al salir que volvería más tarde. Sin embargo, ese fue el último momento en que su madre la vería. Horas después, Heather recibió mensajes de texto hirientes desde el teléfono de Madison diciendo que Madison abandonaría el país. Heather pensó que era una broma e incluso le envió un mensaje deseándole suerte en su viaje, sin olvidar añadir que Madison había olvidado su pasaporte en la caja fuerte. No recibió respuesta. Heather intentó contactar a Madison por teléfono, pero no contestó. Heather esperó preocupada en casa esa tarde. Ya había tenido la oportunidad de hablar con Anika, quien entre lágrimas le contó que Madison la había dejado frente a la tienda después de insultarla. Los intentos de Heather de contactar a Madison y a su amigo Noah fueron infructuosos. La preocupación de Heather creció cuando recibió extraños mensajes de los amigos de Madison, quienes también estaban confundidos. Heather, que había pasado todo el día preocupándose, siguiendo primero su rutina diaria y llevando a Molly a los exploradores y a clases de natación, ahora reflexionaba sobre el extraño comportamiento de Madison. Deprimida y preocupada, decidió revisar la habitación de Madison. Todo estaba en su lugar en la habitación: su dinero de cumpleaños, su ropa y su tarjeta de crédito. Esto preocupó aún más a Heather, ya que nada indicaba que Madison planeaba salir de casa. La situación seguía siendo confusa y Heather se preguntaba qué hacer a continuación. En esa memorable noche del 2 de octubre de 2020, Madison no había regresado a casa, lo que preocupaba a su madre Heather. La ausencia de una razón para su desaparición, había dejado sus pertenencias y su dinero en casa, hacía que la situación fuera aún más confusa. Temiendo por Madison, Heather acudió a la policía y la reportó como desaparecida alrededor de las 20:30 horas. Mientras tanto, el exmarido de Heather, padre de Madison, al enterarse del incidente, comenzó inmediatamente a difundir la noticia sobre su hija desaparecida a través de las redes sociales, aunque vivía en Colorado. Al día siguiente, sábado 3 de octubre, la policía del estado de Delaware declaró la búsqueda oficial de la joven bajo el procedimiento de alerta dorada. Esto significaba que se activaron todos los recursos necesarios para encontrar a la persona desaparecida. Al mismo tiempo, los padres de Heather llegaron de fuera de la ciudad para apoyar a su hija en este momento difícil. Mientras tanto, Heather continuaba comunicándose con varias personas con la esperanza de obtener información sobre el paradero de Madison, pero todos los intentos fueron infructuosos. Los mensajes que recibía eran extraños y no aportaban claridad a la situación. En esos días, cada hora de espera le parecía una eternidad, y la esperanza de un pronto regreso de Madison disminuía con cada momento. No lejos de la universidad, en los campos circundantes, se llevó a cabo una búsqueda a gran escala de Madison durante 2 días, en la que participaron no solo la policía y los equipos de búsqueda, sino también familiares y amigos. Los medios de comunicación de la ciudad contribuyeron informando sobre la desaparición de Madison y solicitando información. La investigación, dirigida por detectives de Delaware, pronto se centró en interrogar a sus conocidos, entre los cuales el exnovio de Madison llamó especialmente la atención. Resultó que su exnovio Noah había sido visto el día de su desaparición en el bosque detrás de una escuela primaria en Newark. Los investigadores detuvieron a Noah y le realizaron un largo interrogatorio que duró más de 8 horas, desde el 4 hasta el 5 de octubre. Tras varias declaraciones contradictorias y protestas de inocencia, Noah finalmente hizo una confesión impactante. Afirmó haber agredido gravemente a Madison y acusó a su amiga Anika de complicidad. Anika estaba celosa de Madison y Noah y los había llevado al bosque detrás de la escuela. Allí, él se había escondido entre los arbustos con un bate de béisbol, esperando a las 2. Noah describió cómo Madison, feliz de estar con su amiga, no sospechaba nada del peligro inminente. La atacó por sorpresa y le causó daños graves,
admitiendo haber puesto toda su fuerza en el golpe decisivo. Después de una larga fase de ira y frustración por la traición, el joven perdió el control de sí mismo y cometió el acto. La investigación reveló que después del ataque, Madison fue llevada a un lugar ubicado bajo un puente cerca de la intersección de la autopista I-95 y la carretera estatal de Delaware. Este lugar estaba a solo 15 minutos del lugar del incidente y no lejos del almacén. El intento de eliminar rastros en el río fracasó, tras lo cual los perpetradores decidieron ocultarlos en el mismo lugar. Durante la investigación, gracias a la información proporcionada por el joven, los investigadores encontraron en la escena del crimen un bate de béisbol de aluminio con huellas y la ropa de Madison, que estaba parcialmente quemada. El sospechoso indicó a los investigadores un lugar en una zona boscosa donde él y su cómplice habían escondido las pruebas. El lunes, 5 de octubre de 2020, la terrible noticia conmocionó al público. La cabo Heather Piper anunció que habían encontrado a Madison sin vida. Esta noticia no solo conmocionó a la familia, sino también a sus amigos y a toda la ciudad. La semana siguiente, el viernes 9 de octubre, la comunidad local se reunió en el campo de fútbol de la escuela secundaria para honrar a Madison. La investigación proporcionó pruebas irrefutables de la participación de Noah y Annika en la tragedia de Madison. Los expertos encontraron rastros de ADN de 2 personas en objetos hallados en la escena del crimen y sus alrededores. La investigación reveló que Madison sufrió daños graves debido a un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Durante la investigación, Noah fue arrestado y acusado de violencia grave, posesión ilegal de armas durante la comisión de un delito y conspiración. Su fianza se fijó en $1 millón y fue ingresado en prisión. Un mes después de este incidente, en noviembre de 2020, Annika también fue sospechosa y arrestada. Esto ocurrió después de que un jurado en el Tribunal del Condado de Newcastle la acusara de cargos similares, como violencia grave, posesión ilegal de armas y conspiración. El arresto de Annika fue precedido por un análisis exhaustivo de las pruebas recopiladas para demostrar su conexión con el crimen. Mientras la familia estaba profundamente triste y desesperada por la pérdida de Madison, Heather expresó su incomprensión y amargura porque Madison había sido arrebatada de la vida sin razón aparente. Exigió a la justicia la garantía de que los perpetradores no podrían dañar a otros ni a sí mismos. En el centro del juicio estaba Noah, quien había confesado el acto a los investigadores, pero se negó a declararse culpable ante el tribunal. Esto llevó a especulaciones de que su defensa podría argumentar en el tribunal que Noah no estaba en sus cabales en el momento del crimen. En una audiencia judicial, la abogada defensora de Noah declaró que, en el momento del crimen, posiblemente sufría de esquizofrenia y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. También afirmó que Noah había sufrido una lesión en la cabeza 3 semanas antes del incidente en el condado de Chester, Pensilvania, que había llevado a problemas de memoria y otras complicaciones. Sin embargo, la causa exacta y la gravedad de la lesión en la cabeza seguían siendo desconocidas. En mayo de 2021, ocurrió un evento que conmocionó al público. Annika confesó un delito grave y una conspiración de la misma categoría. Su defensa llegó a un acuerdo con la fiscalía en el que se comprometía a testificar contra Noah, acusado de planificar el crimen contra Madison. Los documentos presentados al tribunal revelaron que varias personas, incluido el entorno de Madison, habían informado previamente que Noah tenía una supuesta segunda identidad. Sin embargo, la fiscalía argumentó que la historia del alter ego había sido difundida por el propio Noah. La justicia tuvo que esperar 2 largos años. Finalmente, el 20 de octubre de 2022, comenzó el juicio en el condado de Newcastle. La mayoría de los testigos fueron llamados por los fiscales adjuntos Matt Frowley y John Towns. En la sala del Tribunal del Condado de Newcastle, se reprodujeron durante horas las grabaciones de los interrogatorios al joven Noah por parte de los oficiales de policía. Los presentes vieron cómo la historia del joven cambió con el tiempo, hasta que finalmente hizo una confesión. Los abogados de la defensa refutaron enérgicamente estas pruebas. Argumentaron que el interrogatorio había durado demasiado y que su cliente estaba abrumado. La abogada defensora Mónica Jerome afirmó que los policías manipularon a Noah durante el interrogatorio, diciéndole exactamente qué decir y presionándolo.
La fiscalía presentó mensajes de texto entre Noah y Anika como evidencia en los que se discutía el plan del crimen. Sin embargo, la defensa intentó convencer al público de que los mensajes de texto no fueron enviados por Noah, sino por alguien que controlaba su dispositivo y que él no era quien se comunicaba con Anika. Durante el juicio, los testimonios de la madre y el hermano de Noah resultaron contradictorios. David insistió en que su hermano había llegado a casa la noche del 2 de octubre con ropa mojada, como si hubiera estado en un pantano, mientras que su madre Nikia aseguró que Noah estaba seco. Según Nikia, cuando Noah entró en la casa, pronto le siguió Anika, que parecía estar tranquila. Sin embargo, David testificó que Anika entró enfadada y cerró la puerta con fuerza. Durante el interrogatorio, el fiscal Matt Fraley señaló contradicciones en el testimonio de Nikia. Le preguntó si había hablado con Noah sobre las pruebas en su contra, lo que ella negó. Sin embargo, más tarde se reprodujo una grabación de su conversación telefónica que había sido grabada un mes antes del juicio. En ella, discutían sobre un video de vigilancia de la escuela primaria que mostraba a Noah con Anika frente a la escuela 1 hora antes del incidente. Noah le contó a su madre que su rostro no era reconocible en el video, ante lo cual ella reaccionó aliviada. Sin embargo, el video mostraba a un joven afroamericano, similar a Noah en altura y complexión, que se dirigía al bosque con Anika mientras sostenía un bate de béisbol en la mano. Durante el juicio, los abogados del acusado mencionaron una posible lesión en la cabeza que Noah habría sufrido el 13 de septiembre de 2020. También mencionaron otro incidente, que no había sido confirmado oficialmente, una caída de bicicleta poco antes de su interrogatorio en la comisaría el 4 de octubre. La defensa sugirió que estos incidentes podrían haber provocado una amnesia parcial en Noah, lo que explicaría las contradicciones en sus declaraciones a la policía. La fiscalía entonces planteó la hipótesis de que la lesión en cuestión podría haber sido una parte planificada de la conspiración para cometer el crimen contra Madison, ante lo cual los abogados de Noah no reaccionaron con mucha confianza. Durante el juicio, que duró 8 días, Anika, una testigo de la acusación, confirmó los cargos contra Noah durante su testimonio de aproximadamente 3 horas. Describió cómo Noah le había hecho creer que Madison estaba difundiendo chismes a sus espaldas. Sin embargo, la familia y amigos de Madison enfatizaron que ella siempre había tratado a sus conocidos con respeto. Después de que la fiscalía presentara más de 250 pruebas, el jurado logró llegar a un veredicto en solo 3 horas, que luego fue presentado al juez Ferris Worthan. El último jueves de octubre del año 2022, justo antes de anunciar la sentencia, el juez pidió a la multitud que mantuviera la calma. En el banquillo de los acusados estaba Noah Sharp, quien fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras el jurado emitía su veredicto, Noah y su madre permanecieron impasibles. Al mismo tiempo, la familia Sparrow no pudo contener sus lágrimas de alivio. Cuando Noah abandonaba la sala del tribunal, se volvió hacia su madre y le sonrió. Para Anika, también acusada, la fiscalía solicitó una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad después de 30 años, ya que en el momento del crimen era menor según la ley de Delaware. En circunstancias misteriosas, en la noche tardía, desapareció sin dejar rastro la joven Rowan de una familia estadounidense. Las autoridades policiales iniciaron inmediatamente la búsqueda, que pronto les condujo a una serie de descubrimientos sorprendentes e impredecibles. Después de resolver el enigma de la desaparición, los investigadores se enfrentaron a un nuevo conjunto de preguntas inquietantes que profundizaron aún más el misterio. Rowan Ford, nacida el 11 de abril de 1998 en San Diego, California, se mudó a Missouri, a la acogedora pequeña ciudad de Stella, poco después del divorcio de sus padres con su madre. En su nuevo hogar, la madre conoció a David, lo que llevó a un nuevo matrimonio y a la ampliación de la familia con hermanos del primer matrimonio y una hija nacida en común. Así, Rowan obtuvo 4 hermanos con quienes mantenía una relación cordial y amistosa. Rowan pasó la mayor parte de su juventud al aire libre, explorando los alrededores de la ciudad en su bicicleta
disfrutando de la natación y dedicándose al dibujo. También participaba activamente en la escuela dominical de la iglesia local, donde ayudaba a otros y siempre era la primera en llegar. En noviembre de 2007, Rowan ya mostraba un alto grado de independencia, condicionado por los horarios de trabajo de su madre, que trabajaba de noche en una tienda local, y la ocupación de su padrastro, que trabajaba en la granja durante el día. Ese día, el 2 de noviembre, estaba sola en casa. Su madre había ido a su turno y el padrastro todavía estaba trabajando en la granja. Por la mañana, cuando Colin regresó a casa del turno de noche alrededor de las 9, notó la ausencia de Rowan en el dormitorio. Cuando le preguntó a su marido dónde estaba Rowan, él explicó que Rowan había decidido pasar la noche en casa de una amiga y que le había dado su permiso. Debido al pequeño tamaño de su ciudad, no consideró necesario preguntar con quién exactamente. Preocupada, Colin decidió verificar con las amigas de Rowan. Después de recorrer algunas calles de la pequeña ciudad, se dio cuenta de que su preocupación estaba justificada. Ninguna de las amigas había visto a Rowan aquella noche. Después de búsquedas infructuosas por toda la localidad, Colin insistió en informar a la policía. La reacción del sheriff fue inmediata. Comenzó con una visita a la familia para interrogar a David, quien había visto a Rowan por última vez. El hombre informó que después del trabajo en la granja había ido a su casa junto con su colega Christopher y un conocido, Layton, donde jugaron al billar y bebieron un poco. Después de comprar todo lo necesario para su reunión en la tienda local, los tres se dirigieron a la casa de uno de ellos, donde pasaron algunas horas en un ambiente agradable. Cuando oscureció, Christoph expresó el deseo de regresar a su hogar en la ciudad vecina, donde vivía en una caravana, e invitó a Ethan y David a continuar la velada con él. David, habiéndose asegurado de que su hijastra Rowan estaba profundamente dormida, aceptó y se fue con ellos. En el camino se detuvieron para comprar alcohol adicional y pasaron el resto de la noche en la caravana de Christoph. Una hora después, David le pidió a Ethan que lo llevara de vuelta. Para evitar un encuentro con la policía debido a su estado después de consumir alcohol, Ethan eligió calles menos transitadas. En casa, David se quedó dormido casi inmediatamente, pero pronto fue despertado por Rowan, quien pedía permiso para pasar la noche en casa de una amiga. Sin pensarlo mucho, accedió y volvió a dormirse. La policía recibió esta historia con escepticismo, especialmente la decisión de dejar ir a Rowan por la noche sin hacer más preguntas sobre su destino. El sheriff sospechaba que David podría estar involucrado de alguna manera en la desaparición de Rowan, aunque no había pruebas sólidas de ello. Durante todo el día y hasta bien entrada la noche, la policía junto con los habitantes de la ciudad y los asentamientos circundantes organizó una búsqueda de la desaparecida Rowan. En la pequeña ciudad de Stella, que cuenta con solo unos 150 habitantes, la noticia de su desaparición se extendió rápidamente, dada la estrecha conexión de la familia con la comunidad. Normalmente los jóvenes jugaban despreocupadamente en las calles, pero la inexplicable desaparición llenó de preocupación y miedo los corazones de los habitantes. Las primeras 24 horas de búsqueda terminaron sin ninguna pista o rastro de Rowan. Al día siguiente, el 4 de noviembre, los investigadores viajaron a una ciudad vecina para reunirse con Christoph, quien confirmó la coartada de David, pero informó que no había tenido contacto con su amigo desde la desaparición de Rowan. Esto llevó a la ampliación de la búsqueda y a la inclusión de aún más voluntarios. Sin embargo, no se encontraron rastros de Rowan. La mañana siguiente estuvo marcada por la participación de agentes del FBI que trabajaban activamente en varias hipótesis sobre el incidente. Se expresaron dudas respecto a las declaraciones del padrastro de Rowan, ya que su versión de los acontecimientos parecía inverosímil. Se interrogó a todas las amigas de Rowan, lo que confirmó que Rowan no estaba con ellas. Los interrogatorios repetidos a David llevaron a cambios en sus declaraciones, lo que intensificó las sospechas contra él y los esfuerzos para esclarecer el caso. La misma noche que Rowan desapareció, esta persona dio información contradictoria sobre su ausencia. También mencionó que Rowan posiblemente había decidido ir sola a casa de una amiga, sin pedirle permiso, y dejó el apartamento sin su conocimiento. Durante la investigación se descubrió que esa noche había tomado prestado el coche de su madre
lo que no se había comunicado previamente a la investigación. A raíz de esto, los investigadores decidieron confiscar tanto su camioneta personal como el coche de la madre para una inspección detallada, pero no se encontraron rastros de un incidente grave. Paralelamente, los investigadores decidieron mantener nuevas conversaciones con Christoph y Newton, ya que ambos habían pasado la noche de la desaparición con el sospechoso. Christoph fue invitado a la comisaría, donde repitió su versión de los hechos ya expresada anteriormente. También accedió a un interrogatorio utilizando un detector de mentiras, cuyos resultados no mostraron signos de engaño, y poco después fue liberado. Solo unas horas después de dejar la policía y volver al trabajo, Christoph vio pasar el coche del sheriff Clark y le hizo señas para que se detuviera. El sheriff Clark, jefe del departamento de policía de Whitman, conocía a Christoph desde hacía 17 años y mantenía una relación amistosa con sus padres adoptivos, lo que le valió su respeto. Tras la pérdida de la madre de Christoph, a menudo buscaba el apoyo de Clark. En su encuentro, discutieron la desaparición de Rowan, aunque Clark no estaba directamente involucrado en la investigación. Sin embargo, Clark sintió que el comportamiento de Christoph parecía extraño y sospechó que podría estar ocultando algo. En el momento en que cada minuto era decisivo para el destino de la desaparecida Rowan, Clark decidió no ocultar sus sospechas y buscó ayuda del FBI. Organizó una reunión con los agentes y compartió sus sospechas de que Christopher podría estar ocultando detalles importantes sobre los acontecimientos de aquella noche, posiblemente incluso a petición del propio Christopher. Esta información podría indicar su participación en la desaparición de Rowan. El sheriff afirmó haber establecido una relación de confianza con Christopher y estaba dispuesto a intentar convencerlo para que compartiera la verdad, por temor a las consecuencias de una participación. En la tarde de ese mismo día, Christopher fue a la casa de la madre de Rowan para informarse sobre el progreso de la investigación. En su ausencia, llegaron agentes del FBI que habían decidido hablar nuevamente con la madre de Rowan. Cuando Christopher se encontró con ellos, confirmó su versión anterior de los acontecimientos de esa noche, pero por primera vez expresó sospechas hacia David y ofreció su ayuda para descubrir la verdad. Incluso estaba dispuesto a correr un riesgo al sugerir que él mismo podría servir como cebo con un dispositivo de escucha para obtener una confesión de David. Sin embargo, los agentes decidieron aplazar este plan por el momento y preguntaron a Christopher sobre lugares donde David podría haber escondido pruebas relacionadas con el caso. A la mañana siguiente de que la policía recibiera información de un hombre, comenzó una investigación exhaustiva de los lugares indicados y amplió el radio de búsqueda en el distrito de Stella. Al mismo tiempo, David fue invitado nuevamente a un interrogatorio en el FBI, donde siguió negando cualquier culpa. Los intentos de investigación en su casa resultaron infructuosos, dejando a los investigadores sin pruebas. Mientras tanto, Christopher visitó al sheriff Clark para informar sobre sus interacciones con los agentes. Durante su conversación, Clark sintió que Christopher estaba ocultando algo importante. Después de la reunión, el sheriff contactó inmediatamente a los investigadores y expresó la sospecha de que Christopher podría tener información que incriminara a David. Suponiendo que Christopher quería compartir información importante pero dudaba, los agentes del FBI insistieron en que Clark debía tratar de convencerlo. Dado el contacto repetido de Christopher con el sheriff respecto al caso, era probable que realmente quisiera revelar algunos detalles clave. El 7 de noviembre, Christopher fue invitado nuevamente a la comisaría para obtener su consentimiento para registrar la caja fuerte en la casa de David, donde Christopher vivía temporalmente después de perder su propia casa y donde todavía se guardaban sus pertenencias personales. Christopher aceptó sin objeciones el registro de su remolque y su coche, proporcionó una muestra de ADN y respondió nuevamente a las preguntas de los investigadores. Cuando los investigadores decidieron examinar más de cerca los eventos de aquella noche y pidieron a Christopher que confirmara la versión presentada por David, la situación dio un giro inesperado. Christopher reveló que el relato de su amigo no era exacto, lo que llevó a los investigadores a esclarecer las verdaderas circunstancias con mayor determinación. La presión de las autoridades solo alejó más a Christopher, lo que lo llevó a defenderse y rechazar cualquier comunicación adicional bajo la amenaza de una acusación por la desaparición de Rowan. La reunión se interrumpió y Christopher abandonó la comisaría.
Esa misma noche acudió apresuradamente al sheriff Clark, quejándose del trato injusto por parte de los investigadores y considerando la posibilidad de buscar asistencia legal. El sheriff, reconociendo su derecho a un abogado, sin embargo, le aconsejó entender los motivos de la investigación y seguir apoyando la búsqueda de Rowan. Christopher declaró que ya no estaba dispuesto a cooperar con los investigadores y prefería comunicarse exclusivamente con Clark. Durante su conversación, bajo la presión persistente del sheriff, Christopher no pudo contener las lágrimas. Confesó su afecto por Rowan y negó cualquier pensamiento de querer hacerle daño. Recordó cómo se había acercado a la joven, casi convirtiéndose en parte de su familia y recibiendo el cariñoso apodo de Tío Christopher. El sheriff, percibiendo su estado emocional, intentó convencer al hombre de revelar todo lo que sabía sobre los acontecimientos. En el momento en que Christopher estaba dando su explicación, visitantes entraron en la comisaría y distrajeron al sheriff Clark de la conversación. Clark atendió a los visitantes y, mientras tanto, Christopher abandonó el edificio inadvertidamente, sin revelar la información que pretendía divulgar. El sheriff, reconociendo la gravedad de la situación, contactó inmediatamente al FBI para informar sobre lo ocurrido. Advirtió que Christopher estaba al borde, listo para revelar todo, pero cualquier presión podría llevarlo a retirarse de una mayor cooperación y, en cambio, recurrir a un abogado. Por lo tanto, Clark sugirió darle tiempo para pensar, con lo que los agentes estuvieron de acuerdo. La búsqueda continuó sin interrupción al día siguiente, pero Rowan no fue encontrada. Todo cambió el 9 de noviembre, una semana después de la desaparición, cuando los equipos de búsqueda llegaron a una zona remota cerca de Powell, a 16 kilómetros de Stella. Allí, en medio de bosques y campos, descubrieron una profunda depresión natural. Bajo una capa de hojas y desechos, encontraron a Rowan sin vida. Las circunstancias del hallazgo fueron muy difíciles para los equipos de rescate. Tras el hallazgo, los agentes del FBI contactaron nuevamente con el sheriff Clark para insistir en la necesidad de interrogar a Christopher. Resultó que Christopher había acudido a la comisaría la mañana de ese mismo día, cuando Clark no estaba presente, y había dejado un mensaje a través de otros empleados que enfatizaba la urgencia de una reunión. El sheriff comenzó inmediatamente a buscar a Christopher, recorriendo todos los posibles lugares de estancia, pero el hombre parecía haber desaparecido. La historia siguió su curso cuando Christopher decidió ponerse en contacto con Clark por su cuenta. La inquietud en su voz era palpable. Hablaba de la posibilidad de que alguien pudiera estar siguiéndolo. Al describir sus últimos recorridos por la ciudad, que eran intentos de despejar su mente de pensamientos, Christopher mencionó un coche plateado que parecía seguirlo constantemente. El sheriff Clark le aseguró que no sabía nada de tal vigilancia y propuso una reunión para discutir el asunto. En la reunión, Christopher parecía extremadamente tenso y expresó el temor de que pudiera ser relacionado de alguna manera con la desaparición de Rowan y que alguien quisiera tomar represalias contra él por ello. Clark sugirió ir a la comisaría para discutir el asunto con más detalle, enfatizando que la situación se había intensificado y que Christopher debería compartir todo lo que sabía. Frente a la comisaría, Christopher fue nuevamente abrumado por las emociones, pero insistió en que no quería hablar en un entorno tan concurrido. Sugirió ir a un lugar más apartado y mencionó un puente poco conocido cerca de la ciudad. Después de ponerse de acuerdo, se dirigieron allí. Al llegar al destino, Christopher inesperadamente extendió sus manos hacia Clark y le ofreció que le pusiera esposas. El sheriff estaba confundido y respondió que eso no era necesario. Entonces Christopher comentó misteriosamente: «Después de mis palabras, lo verás de otra manera». Y comenzó a contar, primero repitiendo lo que la policía ya sabía. Aquella noche, Christopher se relajaba con Ben y David en la caravana. Continuaban celebrando y bebiendo. Cuando llegó el momento de regresar a casa, David le pidió que lo llevara. Decidieron usar los caminos rurales para evitar encontrarse con la policía y se pusieron en marcha. La historia que Christopher contó más tarde al sheriff lo dejó conmocionado y perplejo. Christopher confesó que aquella noche había sentido el deseo de hacer algo indebido a Rowan. Christopher, sabiendo que sus amigos estarían fuera por un tiempo, eligió una ruta más corta por la carretera principal y llegó primero a la casa de David.
Sigilosamente entró en la habitación de Rowan, la tomó con cuidado para no despertarla y la llevó a su caravana. Durante sus acciones, no encendió las luces e intentó pasar desapercibido. Después de cometer un acto indebido, Christopher planeaba llevar a Rowan de vuelta a casa y desaparecer. Pero los planes cambiaron cuando ella vio su rostro bajo la brillante luz de la luna. En pánico por ser reconocido, Christopher decidió que debía borrar las huellas de lo sucedido de manera que nadie supiera la verdad. Finalmente tomó una decisión que ya no podía revertirse y provocó un desenlace trágico para Rowan. Sentado en el coche después de todo lo ocurrido, Christopher pensaba en formas de deshacerse de todas las pruebas e indicios. Su primer pensamiento fue destruir toda la evidencia arrojándola desde el puente donde había conocido al sheriff Clark por última vez. Christopher se dio cuenta de que su plan original sería descubierto rápidamente. Condujo por el condado pensando en alternativas y pronto ideó un nuevo plan. Cerca de la ciudad siguiente había un gran pozo. Se dirigió allí para deshacerse de las pruebas, pero no logró cubrir el pozo con ramas, ya que simplemente caían debido a su enorme tamaño. Al regresar a casa, Christopher notó manchas en sus cosas. También tuvo que deshacerse de otros objetos incriminatorios y la cuerda utilizada en el incidente. Recolectó todo en un gran barril metálico para quemarlo, pero se dio cuenta de que un fuego abierto podría atraer atención no deseada. Finalmente, arrastró el barril hasta el granero y lo encendió allí. El sheriff Clark estaba confundido por estos acontecimientos. Todo el tiempo había considerado a David como el culpable y a Christopher solo como un testigo que ocultaba información. Descubrir que alguien a quien conocía desde hacía casi 20 años podía hacer algo así fue un shock para el sheriff. Christopher, con 3 hijos de un divorcio, siempre pareció ser un ciudadano respetuoso de la ley, pero la verdadera imagen de las acciones de Christopher destruyó esta impresión. Después de contar su historia, Christopher accedió voluntariamente a ir a la comisaría y el sheriff ni siquiera consideró necesario esposarlo. Sin embargo, después de repetir su confesión ante los agentes del FBI, fue arrestado. Mientras Christopher expresaba su disposición a permitir un registro de su casa móvil y su coche, terminó su declaración lamentando lo sucedido y mencionando que había pasado los días siguientes llorando. Los investigadores, reflexionando sobre su confesión, decidieron entonces reunirse con David e informarle sobre la confesión de Christopher. Estaban preocupados por el extraño comportamiento del hombre y las contradicciones en sus declaraciones, lo que sugería que podría estar encubriendo las acciones de su amigo. Pero el siguiente giro de los acontecimientos fue aún más sorprendente. Después del interrogatorio, David cambió repentinamente su versión de los hechos. Afirmó que cuando llegó a casa aquella noche, descubrió la desaparición de Rowan de su habitación e inmediatamente sospechó que Christopher podría habérsela llevado. Con el coche de su madre, fue a casa de Christopher y presenció lo ocurrido. En lugar de intentar ayudar a Rowan, David decidió unirse a Christopher y luego ayudarlo a ocultar las huellas de lo sucedido. Concluyó que su conciencia de algún modo se apagó en aquel momento y no podía recordar nada de lo que sucedió en los días siguientes. Los investigadores, confundidos por este desarrollo, se dirigieron nuevamente a Christopher para pedirle explicaciones sobre las declaraciones de David. Sin embargo, Christopher insistió en que David no estuvo involucrado en los acontecimientos y que todo sucedió exactamente como lo había descrito originalmente. Esto confundió aún más a los investigadores, pero la historia de Christopher coincidía completamente con las pruebas encontradas. Las declaraciones de Christopher fueron confirmadas por los resultados de la investigación, lo que contribuyó a aclarar la investigación. Al examinar el terreno alrededor de la caravana, los investigadores descubrieron un barril lleno de cenizas y notaron evidencias biológicas en el coche. Aunque no estaban completamente seguros de qué versión de los acontecimientos era la correcta, los acusados hicieron confesiones que permitieron arrestar a David y transferir el caso a los tribunales. Durante el proceso, Christopher intentó impugnar el uso de sus declaraciones, alegando que no había entendido su posible uso en su contra y que sus derechos habían sido violados. Sin embargo, el juez rechazó sus argumentos y enfatizó que las declaraciones fueron hechas voluntariamente. Christopher también buscó indulgencia, destacando su difícil infancia,
los constantes cambios entre sus padres biológicos y los padres adoptivos, lo que había dejado una impresión duradera en su personalidad. Un experto invitado alegó que Christopher mostraba signos de retraso mental. Sin embargo, esto no lo salvó de ser condenado a la pena máxima en 2012, 5 años después del suceso. Los intentos de apelar la sentencia no tuvieron éxito. La situación con David era más complicada. Confesó su participación en el incidente, pero su versión de los hechos difería de las declaraciones de Christopher, lo que representaba un riesgo para la acusación. Un posible juicio contra David podría llevar a la anulación de la sentencia de Christopher y potencialmente liberar a ambos, ya que no había pruebas directas como ADN. La acusación no podía correr ese riesgo. Nunca se encontraron pruebas de que David participara en el incidente junto con Christopher. La acusación había considerado la posibilidad de su participación, pero las pruebas no eran convincentes. Para evitar la anulación de la sentencia contra Christopher, los fiscales llegaron a un compromiso con David. Después de declararse culpable de 2 cargos, fue condenado a 11 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5. La sentencia causó mucho descontento, ya que muchos opinaban que David debería haber recibido un castigo más severo por sus acciones. Ahora es extremadamente improbable que vuelva a ser responsabilizado por este asunto. Mientras tanto, Christopher sigue cumpliendo su condena en prisión.